Bienvenido, Francesc, al Rincón Social. Hoy, en las distancias cortas, tenemos la suerte de contar con Francesc Romeu, una persona en la cual confluyen múltiples facetas. Pero si tuviera que definirlo, diría que en él destaca una preocupación humanística muy importante, que le ha llevado a varias cosas. Por ejemplo, es abogado, es político, es conferenciante internacional y escritor, autor de 4 libros, 2 sobre accesibilidad. Y hoy lo que nos trae aquí a Francesc es para que nos hable de accesibilidad. Pero a mí siempre me gusta en este espacio del Rincón Social, en las distancias cortas, pues que haya unas pinceladas sobre nuestro invitado. Entonces, Francesc, a mí me gustaría que tú nos dijeras un poco qué es esta preocupación humanística y esta preocupación por las personas con discapacidad y accesibilidad. ¿Qué es lo que te ha llevado? Háblanos de tu persona, por favor. Hola Albert, buenos días a todos y a todas. Pues mira, yo soy un abogado de Valencia que llevo como unos 14 años dedicado al mundo de la accesibilidad. En uno de los libros a los que tú haces referencia, yo hablaba de la revolución de la política para las personas, porque a veces vemos muchos discursos y muchas acciones que se quedan en eslogans o que se quedan escritas en programas electorales, que a veces son hasta muy bonitos, pero que luego no se llevan a la práctica. Y la política, al final, una de las cosas más bonitas que tiene es transformar la vida de la gente. Y transformar la vida de la gente fundamentalmente para que todos vivamos un poco mejor y seamos un poquito más felices cada día y que podamos hacer nuestro plan de vida con la máxima autonomía, independencia y dignidad posible. En el año 2009 yo empecé con los temas de accesibilidad, haciendo el plan de accesibilidad de Renfe, y ahí es donde descubrí que no solamente la accesibilidad universal, el diseño universal, eran herramientas fundamentales para la inclusión, sino que además eran herramientas que fomentaban la calidad de vida de toda la población. Y qué mejor que el dinero público esté destinado a que toda la gente pueda hacer su propio plan de vida y tener una vida digna de ser vivida con la máxima autonomía, libertad y seguridad. A partir de ahí empecé a desarrollar diferentes planes de accesibilidad, no solamente en la empresa privada, sino también en las empresas públicas o en las administraciones públicas como ayuntamientos. Y lo que veíamos es que directamente la aplicación de estos temas, de estas herramientas de accesibilidad, no solamente significaba la protección y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, sino que aumentaba directamente la calidad de vida de toda la población. Y ahí empezó toda esta trayectoria de esos 14 años, con participación nacional e internacional, intentando esta parte de convicción, esta parte de transmitir que al final la accesibilidad no solamente es un área concreta de la vida, sino que nos afecta a todos y que por tanto es una lucha común para que todos tengamos esa máxima autonomía y esa máxima libertad. Muchas gracias, Francesc. Una cosa, siempre hablamos de accesibilidad, pero los técnicos habláis de accesibilidad universal. Para los que no conocen esta diferencia o estos matices, ¿tú cómo definirías la accesibilidad universal y qué diferencias, qué entiendes que es diferente cuando hablamos de accesibilidad o cuando entramos en accesibilidad universal? ¿Qué es la accesibilidad universal? Mira, Albert, la accesibilidad como tal siempre se entendió como aquella eliminación de las barreras físicas, para que nos entendamos. Si hay una rampa o no hay una rampa, si hay ascensor o no hay ascensor. Al final quedaba todo muy en el tránsito, ¿no? Muy en la capacidad de movilidad por la trama urbana o por la utilización de los edificios. Pero cuando hablamos de universal, yo creo que, y siempre lo digo, universal, el apellido, ¿no? Accesibilidad universal, el apellido es casi más importante que el nombre, porque universal yo lo entiendo en dos formas, en dos sentidos. Uno, universal de las personas, es para todos, es para todas. No solamente estamos hablando, y como os he dicho antes, fundamentalmente nace para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, pero al final ves que todas aquellas acciones que se implementan pensando en la promoción de estos derechos acaban siendo utilizados y benefician y aumentan la calidad de vida de toda la población. Por tanto, universal en cuanto que afecta a toda la población sin excepciones.
Y el otro concepto o el otro sentido de universal es que es transversal, que es global, que afecta a todas las partes de la vida. Porque yo cuando oigo hablar de accesibilidad centrada en eso que te decía, si hay rampas o no hay rampas, oiga, es que las tecnologías también tienen que ser accesibles, la sanidad tiene que ser accesible, la cultura tiene que ser accesible, el deporte tiene que ser accesible, la justicia tiene que ser accesible, el turismo tiene que ser accesible. Por tanto, universal tiene más amplitud que incluso el propio término de accesibilidad, porque lo que estamos hablando es de todas las personas y en todos los ámbitos de la vida. Por eso parece como redundante que accesibilidad universal y transversal. Pero universal en sí mismo es por eso, porque afecta a todas las personas, beneficia a todas las personas y en todos los ámbitos de la vida. Está bien, mira, este podcast que estamos grabando y que se va a colgar, se va a ver durante todo el año, pero lo estamos grabando pues un 6 de julio, que estamos en época de vacaciones, un 6 de julio de 2023, estamos en época de vacaciones y además tenemos unas elecciones generales aquí delante mismo, el día 23. Entonces, tú... ¿qué intuyes que puede tener de afectación para las personas con discapacidad si falta accesibilidad en estas vacaciones y en estas votaciones? Es decir, las personas con discapacidad, cuando se marchen de vacaciones a la playa o a la montaña o quieran ir a votar, o sea, son dos preguntas, ¿qué problemas se pueden encontrar si falta accesibilidad? Mira, yo creo que falta aplicar medidas de accesibilidad en todos los ámbitos de la vida. Y como yo digo, es verdad que hay avances legislativos que no pueden quedarse en meras leyes que uno pone en la estantería o que quedan bien en el discurso político, sino que se han de ejecutar, se han de presupuestar y se han de llevar a la práctica. Te voy a poner un ejemplo por esto que estás hablando del turismo. Hoy mismo, hoy que estamos hablando jueves día 6, quedó un tren de alta velocidad de doble altura en un túnel de Tarragona. Sí. Independientemente de que es una situación de emergencia bastante grave, tendríamos que tener los planes de emergencia de todas las empresas, incluso y fundamentalmente estas de transporte, perfectamente adaptados para dar respuesta a todas las personas, a esas 450 personas que quedaron atrapadas en ese tren. La accesibilidad, además, un tren de doble altura, por la complejidad que encima eso lleva. Lo que quiero decir, Albert, es que cuando hablábamos de la transversalidad, el turismo no escapa, el transporte no escapa. Y ahora que estamos hablando de turismo, el transporte público es uno de los que más se utiliza, ¿no? Para trasladar a la gente a los puntos de sus vacaciones. Tenemos que hablar de toda la cadena, siempre se tiene que hablar de toda la cadena. Por eso no solamente es hablar de si ese tren, que es de doble altura, con la complejidad que lleva el tener un piso superior, lo que tenemos que estar hablando es desde que alguien piensa en viajar hasta que llega a su local, a su destino, todo tiene que ser accesible. Porque no tiene ningún sentido que la estación sea perfectamente accesible, no solamente física, sino sensorial o cognitivamente, si luego no puedo entrar, no puedo subir al tren, o luego no puedo bajar del tren, o luego no me puedo desplazar hasta mi hotel, o luego no puedo entrar en el hotel. Por tanto, yo una de las cosas que reivindico en el ámbito del turismo, y no del turismo, en cualquier ámbito de la vida, es que tengamos la concepción de la globalidad de todo el proceso. Desde que uno se levanta y piensa en viajar y, por tanto, conecta su página web, esa web ya tiene que ser accesible, hasta que entra y disfruta de su lugar de vacaciones. Para eso yo creo, Albert, en este sentido, igual que en el electoral, que hablaremos ahora, que son dos cosas fundamentales y que tenemos que cada vez tener más presente. Primero, que todo el mundo tiene que tener actualizados sus planes de accesibilidad, sus planes estratégicos de accesibilidad, que entre otras cosas contemplan los planes de emergencia, para que a esta empresa ferroviaria no le pase lo que le ha pasado ahora, que no sabía cómo sacar a la gente del tren. Y por otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta es que toda esa cadena de viaje lo que nos lleva es a concebir la globalidad. Mira, esos planes de accesibilidad estratégicos son fundamentales. La formación de la gente es fundamental.
Y la aplicación de las nuevas tecnologías en materia de accesibilidad también es fundamental. Y eso mismo lo trasladamos al ámbito electoral, que por el que me hacías referencia. Hemos tenido unas elecciones el pasado 28 de mayo y ahora el 23 de julio, y hay una modificación de la norma que afecta a la accesibilidad cognitiva, en la que dice que todos los documentos que emitan las administraciones públicas tienen que estar publicados en lectura fácil, es decir, en lectura comprensible, para que todo el mundo tenga la capacidad de entender el documento. Y que yo sepa, la Junta Electoral Central es una administración pública y, por tanto, ya echamos en falta en las elecciones pasadas y lo vamos a echar en falta en las elecciones futuras, que no se han publicado en lectura fácil los documentos de las mesas electorales o el documento para el voto por correo. Y todo eso al final merma también el propio funcionamiento del sistema. Yo creo que tenemos que hacer más hincapié no solamente en legislar, sino en aplicar las medidas que se aprueban en las leyes o en las órdenes. Por tanto, resumen, toda la cadena, desde el principio hasta el final, tiene que ser accesible, no solo desde lo físico, sino con los planes estratégicos de accesibilidad, la formación del personal y la aplicación de las nuevas tecnologías, tanto bien sea para el ámbito del turismo o como este ámbito electoral por el que me haces referencia. Estamos de acuerdo. Has hablado de varias cosas. Yo, por ejemplo, te quisiera apostillar. Estaba mirando un viaje con mi esposa y bueno, la página web de la compañía, pues la mitad estaba en español y la mitad estaba en inglés. O sea, yo supongo que esta gente daba por sentado que todo el mundo sabía inglés, que no es así. Pero claro, podríamos entrar también en temas de lectura fácil, podríamos entrar en temas de discapacidad intelectual, pero bueno, ya esta es otra pregunta que te haré. Has hablado mucho del tema de la discapacidad física, los accesos, el transitar, el moverse, el llegar, y has apostillado temas que sería una página web, pero, por ejemplo, una persona que no oye puede transitar perfectamente, pero el no oír tiene un problema. Una persona con discapacidad intelectual, realmente las indicaciones para ella no son tan comprensibles como para otra persona que no tenga una discapacidad intelectual. O sea, hay muchos tipos de discapacidad. Por ejemplo, personas ostomizadas que necesitan servicios adecuados a sus necesidades y que no hay prácticamente en toda España. Si quitamos la zona de Galicia, que es donde hay quizás algunos, en toda España no hay servicios ostomizados. Es decir, siempre, como tú has dicho, y tú eres el conferenciante, o sea, yo te hago la pregunta, pero quiero que incidas más en lo que yo te estoy diciendo. Siempre todo el mundo piensa la silla de ruedas y la persona que no tiene movilidad. La persona ciega, tenemos un móvil que es un instrumento básico de conectividad para una persona que no ve y que la seguridad social no facilita. Y hoy en día, sin un móvil de última generación para una persona que no ve, esto nos lo decía en un anterior podcast el presidente de Visión España, Andrés Mayor, pues es básico. Entonces, a mí me gustaría ahora, yo creo que hemos hablado ya un poco de las personas con movilidad reducida, ahora me gustaría que incidieras un poco en las necesidades de las personas que no ven, las personas que no oyen, las personas ostomizadas, las personas con discapacidad intelectual, ¿qué tienen que hacer para, o qué se tendría que hacer para que pues el mundo fuera más accesible? Por favor. Pues mira, Albert, realmente la accesibilidad universal contempla, por eso cuando hablamos de universal hablamos de todas las personas, a todas las personas y las circunstancias que cada uno tenemos en nuestra vida. Porque una persona puede tener movilidad reducida de manera temporal o de manera permanente. De manera temporal es alguien que ha podido tener un accidente o una persona que no tenga en ese momento las mismas capacidades de movilidad. Y cuando digo movilidad no hablo solamente de la movilidad física. Accesibilidad universal está muy unida al nuevo término que se está utilizando ahora mucho de diseño universal. Porque cuando se diseñan los espacios
Cuando se diseñan los productos y cuando se diseñan los servicios, lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos llegando o que estamos dando una respuesta a toda la población. No se trata de hacer guetos ni de estigmatizar ni de poner por grupos. Al final de lo que se trata es de que las personas sean libres y puedan transitar y puedan utilizar los servicios y productos de la manera mejor que puedan, con la máxima autonomía y la máxima seguridad. Por tanto, cuando hablamos de diseño universal, englobamos todo. Y todo no solamente es el tránsito físico por cómo es el pavimento, o dónde está la rampa, o dónde está el ascensor. Hablamos también de todo el global que hace que uno pueda transitar libremente y de la manera más autónoma por cualquier lugar o instalación. Mira, y además, cuando se van aplicando este tipo de acciones, lo que ves es que no solamente se dan respuesta a estas personas que tienen una circunstancia concreta o una discapacidad determinada, sino que beneficia y aumenta la calidad de toda la población. Cuando nosotros ponemos pictogramas en una estación, que son aquellos símbolos o aquella simbología que de alguna manera resume más fácil para la discapacidad intelectual, aquellas personas que no hablan nuestro idioma se siguen por esos pictogramas también. Porque al final lo que estamos hablando es de que las acciones que se implantan pensando en la accesibilidad o el diseño universal benefician al conjunto de la población. Nosotros lo tenemos eso comprobado. Todas las acciones que se han realizado pensando estrictamente en defender y promover los derechos de personas con discapacidad son utilizados por la población en general, porque aumentan. Si yo veo mejor una pantalla al verte en la estación de tren, pues yo veo mejor la pantalla. Y yo no sé si usted hizo la pantalla pensando en mí o pensando en una persona con discapacidad visual. Si yo oigo mejor en una estación o en un aeropuerto o en unas indicaciones de hotel, todos vamos a oír mejor para tener, y por tanto aumenta nuestra calidad. Si a mí me atienden mejor en un hotel, o me atienden mejor en un ayuntamiento, o me atiende mejor la policía local, porque sabe cómo dirigirse a una persona con discapacidad de un sentido u otro, aumenta la calidad, aumenta la sensación de que se están preocupando por la gente. De paso, que estamos garantizando los derechos de las personas con discapacidad. Hay normas que se aprobó, por ejemplo, una en el año pasado, de una orden sobre el diseño universal de los espacios públicos, que engloba todo, no solamente el ámbito físico, sino hasta incluso los columpios que tienen que haber en un parque infantil. Hay expertos, y tú conoces bien, como Berta, que lo que están tratando no solamente es de establecer la eliminación de las barreras físicas, porque siempre acabamos ahí, como tú muy bien has dicho al principio, ¿no? Parece que accesibilidad es barrera física. No, la accesibilidad es todo. El diseño universal es todo y comprende a todas las personas. Y yo te quería decir por eso que aquellas nuevas circunstancias que se van denunciando o que se van demandando, como lo que hablabas de las personas ostomizadas. Mira, es verdad que España no tiene muchos servicios públicos, servicios, digo, baños, ¿no? En algunas instalaciones sí. Esas instalaciones, que es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta a efectos presupuestarios y de ejecución, que hay que renovarlas pensando en todas las personas que las van a poder utilizar. Y todas las que se van a construir nuevas, todos los baños públicos que se vayan a construir nuevos, tienen que considerar todas las respuestas a las personas que lo van a utilizar. Porque al fin y al cabo, yo no estoy pidiendo nada que no me corresponda ni como ciudadano, ni como pagador de impuestos, ni como persona con mis derechos. Y por tanto, no me están haciendo un favor. Quiero decir, no entienda la administración pública que dar respuesta a nuevas demandas, como esta que has apuntado tú, de las personas ostomizadas, vamos a tratar, pobre gente, vamos a hacerles un baño. No, no estamos hablando de favores, estamos hablando de derechos. Y por tanto hay que entender que la accesibilidad universal es un elemento fundamental para mejorar la calidad de vida de toda la gente. Y por eso yo insisto mucho en que hay que exigir, que ya lo dice la ley, los planes estratégicos de accesibilidad de todo el mundo, también de las empresas privadas. Porque, Albert, ese ejemplo que ponías tú del barco o de la página web en inglés y en español que tú estabas mirando, al final, ¿sabes qué pasa? Que las empresas no han acabado de entender que cuanto más apliquen acciones de accesibilidad universal, más calidad ofrecen en sus servicios y, por tanto,
más capacidad de atraer a nuevos clientes tienen. Parece que es como, bueno, esto no va conmigo ahora. Si lo hago es porque me lo dice la ley. No han concebido que hablar de accesibilidad universal en la empresa, no solamente hacia adentro, hacia los trabajadores, sino también hacia afuera, hacia los clientes, lo que conlleva es una posición en el mercado mejor. Es más fácil que tú fidelices con una empresa que te trata bien, que te entiende bien, que te transmite bien, que tiene todos los servicios y productos adecuados. Es más fácil que tú vuelvas y que tú hables bien de esa empresa. Esto aún no se ha concebido en España y generalmente en el mundo, ¿no? Porque parece que las empresas lo cumplen por requisito legal. No lo han de concebir porque no solamente es que mejoran su posición, sino que también aumentan su calidad del servicio y, por tanto, tienen mayor atracción de clientes. Por tanto, yo creo que la accesibilidad universal estamos en el momento en el que necesita también un cambio conceptual que incluye la revolución de las palabras, Albert. Porque hay palabras que se siguen utilizando, que son palabras ofensivas y que incluso guionistas de las series para hacer humor utilizan este tipo de palabras, cuando pueden haber otras, porque el vocabulario español es muy rico. Por tanto, yo creo que es un nuevo concepto en el que estamos. La nueva accesibilidad universal es implementar en las conciencias que estamos hablando de la gente, de toda la gente, de que la gente viva mejor, utilice tus servicios mejor, vendas más y que, por tanto, tu calidad sea mejor. Y yo creo que ese es el reto y eso lo recogen o lo deben recoger los planes estratégicos de todas las entidades públicas y privadas, porque así lo dice la ley desde el año 13. No estamos hablando de antes de ayer, desde el año 13. Y, por tanto, en el ámbito público, aún con más razón, porque ese no deja de ser nuestro dinero. Sí, sí, o sea, yo creo que tú básicamente estás haciendo dos denuncias. Una, que se tendría que legislar sobre accesibilidad universal, contemplando toda la casuística, pero yo creo que también estás denunciando que tenemos una legislación que ya contempla muchísimas cosas y que no se está cumpliendo ya no solamente por entidades privadas, sino por la misma administración. Antes de esta charla que estamos teniendo, pues me hablabas de autobuses. Claro, nosotros pensamos pues los aviones, los trenes, los barcos, pero la gente lo que más coge son autobuses. O sea, el tren y el avión es más casual. O si salgo de Barcelona y me voy a Mallorca, pues la naviera de turno es más casual, pero yo a lo mejor estoy cogiendo el autobús cada día. Entonces, los autobuses, por tu experiencia y por tu preocupación, ¿tú crees que el autobús está a la altura de donde tendría que estar? Mira, todo el transporte público vinculado a las cercanías, es decir, al que cogemos todos los días para ir a trabajar, para estudiar, para ver a ir a un familiar que está ingresado en un hospital, es decir, bien sea el tren de cercanías, bien sean los autobuses o bien sean incluso los barcos, los ferries que van entre islas o alguno entre isla y península y que se utilizan con frecuencia por usuarios para su movilidad diaria, dejamos mucho que desear. Dejamos mucho que desear. Es verdad que se están haciendo inversiones, que este concepto de accesibilidad ya ha empezado a interiorizarse, ya la gente se mide dos veces o piensa dos veces antes de decir una palabra, ya se incorpora mayor legislación. Es verdad que hay un sentimiento, para no ser todo crítico, Albert, hay un sentimiento de que se incorpora la accesibilidad en la acción política, pero y va muy lento. Va muy lento, yo lo denuncié al defensor del pueblo, porque aún estamos esperando que se desarrolle el reglamento del texto refundido del año 13. Y lo que yo le dije al defensor del pueblo es, oiga, mire, yo sé que las competencias de usted son bastante limitadas, ¿no? Más allá de exigir o de hacer constar en sus informes, pero haga usted saber a quien sea que no es solamente que la gente, que los poderes públicos aprueben leyes. El año pasado se aprobaron hasta 6 o 7 leyes, órdenes y decretos vinculados con la accesibilidad, que está muy bien, que quiere decir que el legislador ya ha interiorizado que la accesibilidad está en la agenda social y política, pero a mí me vale de muy poco que usted haga leyes si al lado no pone presupuesto para que se ejecuten. Y esa sí es la crítica. Y la crítica es que esas órdenes ministeriales y esas leyes están para cumplirse y que alguien tiene que velar para que se cumplan. Porque no puede ser, y lo comentábamos también el otro día,
que hayan hecho nuevas plazas, nuevas avenidas y nuevos parques que no contemplen la orden ministerial que aprobó el gobierno de diseño universal de los espacios públicos. Porque eso, al fin y al cabo, es malgastar el dinero y hacer una obra que no va a ser disfrutada por toda la población. Por tanto, el transporte público, que es fundamental, sobre todo el de cercanías, como tú muy bien apuntas, por ejemplo, todas las nuevas unidades de Renfe en materia de cercanías ya vienen adaptadas y que tienen una adaptación bastante aceptable. Los autobuses de la MT de Madrid ya tienen una implantación de accesibilidad muy aceptable. Quiero decir que hay sitios donde les falta y hay otros sitios donde ya se está incorporando. Y no solamente hablo de la física, hablo de las pantallas de televisión, hablo de la audición, hablo del tránsito interno, de los colores internos dentro del autobús o del tren. Quiero decir que sí se están llevando a cabo o implementando diferentes acciones, pero es verdad que, y además, esto viene por Real Decreto 1544 del año 2007, obligado para todo el mundo. Y en el transporte, ese Real Decreto al que te refiero, es referido al transporte, habla de todo, del taxi, porque también olvidamos los taxis, y hay ley que obliga a que un porcentaje mínimo de la flota de taxis de las ciudades estén adaptados, y no lo están, y por tanto eso hay que exigirlo. Estamos hablando de trenes, estamos hablando de aviones, estamos hablando de barcos. Quiero decir que al final estamos hablando de la vida de la gente. Y esos mínimos, como por ejemplo esto que te digo del taxi, que establece la ley, pues vemos que no se cumple. Y que luego hay ayuntamientos que aumentan en sus ordenanzas municipales esas tasas. Pero yo, por eso, quiero dejar claras dos cosas, si tú me permites. Por un lado, que hay mucho recorrido por hacer, pero por otro lado, que sí vemos que se van implantando determinadas acciones y que se va muy lentamente, que esa es la otra parte de la crítica, y que por tanto lo que te digo, hay leyes muchas, dinero poco, pero porque además no debería entenderse, y eso lo escribí en el último libro, como que la accesibilidad universal depende de un área concreta del gobierno, bien sea el estatal, el autonómico o el local. No, es que la accesibilidad no es un área, es que la accesibilidad es todo. O no hay accesibilidad en el concejal de cultura, o el de polideportivo municipal no tiene que tener accesibilidad y diseño universal, o el centro de salud no tiene que tener accesibilidad y diseño universal. Por eso creo que ese es el cambio conceptual que necesitamos, porque cuando yo hablo con los ayuntamientos y me dicen, Francés habla esto con el concejal o la concejala de servicios sociales. ¿Por qué es el de servicios sociales? Hay alguno que me dice, no, eso lo lleva urbanismo. ¿Y por qué lo lleva urbanismo? Porque entienden las rampas, porque entienden las aceras, ¿sabes? Y al final es ese cambio conceptual. No solamente es una crítica a que hay mucha ley, poco dinero y muy lenta ejecución, sino que ese cambio conceptual es por el que necesitamos pasar. Es decir, es que afecta a todo el gobierno. A la accesibilidad y el diseño universal afecta a la vida de la gente. Y el gobierno, en todas sus áreas, afecta a la vida de la gente. Y por eso yo creo que es nuestra tarea. Tú estás haciendo desde tu organización un trabajo encomiable en ese sentido, porque además sé de vuestra acción propositiva y crítica en todos los ámbitos políticos en los que os veo que os movéis y que transmitís este mismo mensaje, de que al final no estamos hablando de algo puntual para pobres personas que no tienen movilidad. Estamos hablando de la gente y estamos hablando del dinero de la gente. Y ese dinero, lo que se ha de invertir transversalmente, de manera universal, es en que todos tengamos la capacidad de decidir nuestra vida con la máxima libertad, la máxima autonomía y sobre todo la máxima dignidad posible. Yo, Francés, siempre digo que las políticas sociales se hacen con dinero. Y que si no hay dinero es muy complicado hacer políticas sociales. Pero sí que te doy la razón en que además del dinero hace falta tener interés. O sea, ¿cuántas personas invidentes se quejan de que van siguiendo una línea con el bastón y esta línea les lleva a una pared? Les lleva a una pared y dice, pero bueno, pero el que ha diseñado esta línea, ¿en qué estaba pensando? Por ejemplo, las personas ostomizadas que necesitan baños. Oye, desde la Federación Española de Personas Ostomizadas llevan clamando en el desierto años y años. ¿Qué cuesta implementar una normativa y decir, oiga, cuando usted haga un baño adaptado, ponga un pequeño
lavamanos para personas ostomizadas que se lo van a agradecer. Hay casi 300.000 personas ostomizadas. La esperanza de vida en España, gracias a Dios, cada vez es más larga. Y entonces muchas intervenciones acaban que tienes que ir con una bolsa y que la tienes que vaciar varias veces al día. Después también las enfermedades autoinmunes que te obligan pues a tener que ir por la vida así de esta manera. Tienes que tener la posibilidad de desarrollar una vida digna y no es dinero, es que haya interés en resolver este tema, ¿no? El tema, tú dices, y a veces la accesibilidad es para todos. Yo, por ejemplo, soy conductor y a veces estoy dentro de un parking, estoy buscando la salida y, oye, y no está señalizada o está muy mal señalizada. Dices, pues claro, una persona con un coeficiente intelectual más bajo, pues a lo mejor se vuelve tarumba. Es que no están las cosas bien señalizadas y bien indicadas. Y esto no cuesta interés, cuesta tener interés, cuesta tener interés. Vamos a ver si con charlas como esta, pues de alguna manera, pues hacemos que las personas y la administración, las administraciones locales, las administraciones del Estado se sensibilicen. Una cosa, Francés, estamos en julio y tenemos ya más de 30 grados. En agosto nos esperan más de 40 y queremos ir a la playa, queremos ir a las piscinas. Las personas con discapacidad, ¿qué problemáticas se van a encontrar en las piscinas y en las playas? Pues mira, fundamentalmente, y yo vuelvo a insistirte en los dos elementos que hablábamos antes. El acceso físico, obviamente, pero sobre todo en el ámbito de las playas, en el ámbito de las piscinas, que implica una seguridad directa a las personas, tenemos que tener a gente muy preparada, a gente formada para saber cómo atender a las personas con discapacidad que necesitan los servicios que se establecen. Tengo que decirte en esto, Albert, que España es uno de los países, por nuestra necesidad también de industria turística, en dar respuesta, y respuesta buena, a la accesibilidad en nuestras playas, en todo sentido. Tanto los elementos que se establecieron, yo el otro día estaba en Villajoyosa y ves cómo se desarrollan, que esa es otra de las cosas interesantes de la accesibilidad. La accesibilidad lleva mucha innovación detrás. Hay muchas empresas, hay muchas universidades que están dándole vueltas a la cabeza todo el día para dar respuesta a este tipo de necesidades y vas viendo cómo se van desarrollando equipamientos, cómo se desarrollan determinados elementos para introducir a la gente en el agua con la máxima seguridad, pero eso implica, y yo insisto mucho en esto, y a todos los alcaldes de las nuevas y alcaldesas de las nuevas corporaciones, que formen mucho a la gente. Los socorristas, por ejemplo, tienen que tener una formación específica en cuanto a, aparte de que son profesionales, obviamente, pero no saben si hay dentro de la piscina hay un sordo. No lo pueden saber. Y si tenemos una situación de emergencia, tenemos que saber cómo actuamos en una situación de emergencia. Y por eso hablo de todas las personas. Por eso yo creo que la innovación, la tecnología y la formación son elementos claves. Mira, uno de los libros que yo publiqué, creo que fue el segundo, habla estrictamente de la educación, Albert. Porque yo creo que todo lo que tú y yo estamos peleando pasa por la educación de las nuevas generaciones. La tuya y la mía ya tenemos conceptualmente entendido qué es la accesibilidad y es un cambio que vamos a hacer lentamente. Pero si al niño de 3 años ya le empezamos a explicar que la accesibilidad universal, el diseño universal, que pensarnos todos como personas, que no señalar al diferente porque porque todos tenemos algo. Yo siempre lo he dicho, Superman solo existe en Hollywood, en las películas, todos tenemos algo y todos tenemos alguna virtud. Y lo que nosotros tenemos que educar desde el principio es en fomentar las virtudes de la gente y no en fomentar los defectos y señalamientos y sobre todo los guetos. Mira, cuando hablábamos del diseño universal y tú hablabas de los baños de las personas ostenizadas, cuando tú ves, una cosa es la responsabilidad política, el político tiene que hacer cumplir la ley y que además tener la iniciativa presupuestaria y de indicación política de cumplir y de tener los servicios y las instalaciones municipales
de la mejor manera posible para todo el mundo. Pero luego está el técnico. Y el técnico sí que sabe la ley, porque cobra para eso. Y lo que no puede hacer el técnico, porque el alcalde o el concejal no tiene por qué saber si la línea esta va contra una pared o no, porque yo no sé eso de qué va, pero el técnico sí lo sabe. Debe saberlo, porque si no estamos hablando de delitos. Y tú ves cuando un técnico que tiene cerca la discapacidad, alguna persona con discapacidad diseña, no lo hace igual que un técnico que no tiene cerca una persona con discapacidad. Y esto es sensibilización. Pero como de sensibilización no vive el hombre, si vive de las leyes, oiga, por lo menos cumpla la ley. Sí. Y aplique determinadas herramientas, como eso que tú dices de la línea para el bastón, ¿no? Para los recorridos de las personas con discapacidad visual, que cada vez van a ser menos importantes, porque va a estar todo, como tú decías, Albert, en el móvil. Ya hay aplicaciones que tú conectas y te va diciendo metro a metro dónde estás en el idioma que tú elijas. Incluso también están ya ubicándose en las zonas de costa. Y un alemán con discapacidad visual lo oye en alemán. Y no hace falta que le pongamos pictogramas o no hace falta que hagamos obra física en el suelo, porque ya lo tiene. Las tecnologías van a ser una de las que más ayuden a la revolución en materia de accesibilidad. Y permíteme solo una cosa para terminar, que es la Federación Española de Municipios y Provincias tiene que tener un papel fundamental en esto que estamos hablando. Es verdad que tienen una comisión de accesibilidad que nadie sabemos exactamente a qué se dedica, pero la nueva federación que salga, porque ahora con las elecciones municipales, pues imagino que la constituirán de nuevo, con los responsables que sea, tenemos que ser muy activos, Albert, en todo frente, en todas las instituciones y en todo frente, en que la Federación Española de Municipios y Provincias entienda esta nueva concepción de la accesibilidad universal y no la deje como una comisión puntual del organismo, sino que la entienda transversalmente a todas las acciones políticas que van a realizar los ayuntamientos de todo signo y de todo tamaño. Porque yo creo que los ayuntamientos es, como siempre, ¿no?, la política más cercana. El otro día a mí me decía, no, es que antes, cuando salíamos a la calle y tú pones un pie fuera de tu portal, ya estás pisando la vía pública. Es que ahora ya no es así. Es que ahora lo primero que uno hace es conectarse a la página web de su ayuntamiento a ver qué hay. Y si esa página web del ayuntamiento no es accesible, pues ya tenemos un problema. Y eso también afecta a todos los ámbitos, incluso a todas las empresas. Por tanto, yo creo, Albert, que aunque estamos en un proceso lento, hay mejoras. Yo he visto incluso ya hay diademas con las que con impulsos de nervio puedes mover el ratón. Ya van generándose nuevas aplicaciones y yo creo que esa es una de las apuestas fundamentales y termino con eso, la necesidad de formar bien a la gente, la necesidad de tener un buen plan estratégico de accesibilidad que incluya las emergencias y sobre todo en estos momentos de mucha gente en muchos sitios y las nuevas tecnologías. Yo creo que son las tres patas por las que va a evolucionar la accesibilidad en los próximos años. Si tú me permites, yo llevo más de 30 años en el sector de la discapacidad y muchas veces he oído, en este municipio se han implantado muchas cosas para las personas con discapacidad porque el alcalde tiene un hijo, su esposa o sufre él una discapacidad y es una persona muy sensible. Claro, lo que pasa es que no hemos de esperar que el alcalde, el ministro o el director general de turno tenga un familiar con discapacidad para que allí haya una especial sensibilidad. Si la ley lo prevé, todo el mundo lo tendría que ejecutar, ¿no? Evidentemente. Yo ya me he anotado de ponernos en contacto con la futura Federación Española de Municipios para que de alguna manera podamos, desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, podamos asesorar en temas de accesibilidad universal. Bueno, yo creo que tenemos muchos más podcasts por delante, Francesc, tú y yo, para ir hablando de otros temas sobre accesibilidad. Y para cerrarlo, si te parece, ¿qué es lo que consideras más urgente que tenemos que hacer para revertir esta situación? Se pueden hacer muchas cosas, evidentemente, y se tienen que hacer muchas cosas, pero
si tú ahora tuvieras que decir, oye, pues yo de entrada haría esto, esto y esto, ¿tú qué harías en plan urgente? ¿Qué dirías a los políticos que van a entrar en estas futuras? Porque ahora vamos a estrenar políticos en todos los ámbitos, municipal, autonómico, Exactamente. administración del Estado, y después tendremos una oposición que de alguna manera pues también tendrá que velar porque se hagan las cosas que se tienen que hacer y no se hagan, ¿no? Entonces tú, a estos políticos de modo urgente, ¿qué les dirías? ¿Cómo vamos a revertir esto con 2, 3 medidas? Pues mira, Albert, la primera cosa, y sobre todo al alcalde o a la alcaldesa, que es el que va a coordinar o a establecer el funcionamiento de su grupo de gobierno, que cambie la concepción de accesibilidad. Como tú y yo hemos estado hablando todo este rato, que cambie la concepción de accesibilidad, que no estamos hablando de la accesibilidad para las personas con discapacidad solo, sino que estamos hablando de la accesibilidad universal, que supone invertir en su pueblo o en su ciudad, que supone invertir en su gente, que supone la revolución de la política para las personas, que establezca un criterio de transversalidad de la acción de la accesibilidad universal en todo su gobierno, que no hay un área puntual, que esto no va de servicios sociales o que no va de urbanismo o que no, esto va de toda la acción política de ese ayuntamiento, que actualicen, y si no lo tiene, que lo haga, su plan estratégico de accesibilidad, urgentemente, porque ahí se recoge de manera estratégica y para diferentes anualidades las acciones que va a implantar ese ayuntamiento en materia de accesibilidad y que ese plan estratégico también incorpora la aplicación o la implementación de acciones de nuevas tecnologías y de innovación y que forme a su gente que atiende al público, desde la policía local a las personas que están en los centros del punto de cliente, de ciudadano o de las oficinas al ciudadano, la gente que está en la biblioteca, la gente a los socorristas, a toda la gente del ayuntamiento que esté cara al público, que la forme, que la prepare, que la sensibilice, o dicho de otra manera, que es una forma de concienciar que estamos trabajando para toda la gente de la población y que esto no va solo de personas con discapacidad, que obviamente hay que pensar, fomentar, proteger y garantizar el uso y disfrute de todas las instalaciones. Pero esto va, igual que te dije antes de las empresas, de que al final hay una concepción de que aumenta la calidad de los servicios. Es un consejo ese político para que le voten más. Si al fin y al cabo, para eso está, para hacer mejor las cosas, que su gente, la gente del pueblo, viva mejor, más cómoda, más tranquila, con más seguridad, con más autonomía y con más dignidad. Por tanto, planes estratégicos, concepción global de la acción política, planes estratégicos actualizados, pero para implementar. Y para eso hay que poner cuartos, para eso hay que poner dinero en los presupuestos municipales, que incorporarán, como te digo, las nuevas tecnologías y la formación de la gente. Esas son las 3 cosas que le diría a un alcalde, no solamente para que mejore su gestión, sino para que mejore la calidad de vida de los que pagamos los impuestos. Pues, Francesc, hay más de 8.000 alcaldes en España. Esperemos que este podcast tenga más de 8.000 visualizaciones. Y si en algo hemos podido ser ilustrativos de la problemática y si en algo hemos podido apuntar soluciones, pues bienvenido sea el tiempo que hemos empleado en ello. Te agradecemos desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y Dependencia, Francesc, que nos hayas acompañado. No tiene que ser la última vez que nos hablamos. Pero que no. Tener a Francesc Romeu aquí con nosotros, político, abogado, escritor, conferenciante, es un lujazo. Eres una persona tremendamente conocedora de toda esta problemática. Muchísimas gracias, Francesc, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.